Bueno, ahí estamos. Bueno, entonces nuestro tema ahora es álgebra relacional. Digamos que es la base teórica sobre la que se basan los modelos de base de datos relacionales. O sea, hasta ahora lo que nosotros habíamos visto era el modelo relacional en el cual teníamos eso, las tablas. Todo lo representábamos con esas tablas, esas relaciones, que el modelo relacional habla de relaciones, pero digamos las implementaciones en general son tablas, ¿no? Y nosotros habíamos hecho el modelo entidad-relación para analizar el problema, tener una idea clara de todos los objetos que hay que representar en nuestro sistema de base de datos. Con el modelo entidad-relación hacíamos un diseño que todavía estaba un poco alejado del modelo relacional, o sea, de las tablas en sí. Después teníamos un conjunto de sugerencias de cómo traducirlo, el modelo entidad-relación a modelo relacional. Y ahora con esto lo que vamos a hacer es cómo hacemos las consultas, cómo usamos las tablas para preguntar si tal o cual cosa ocurre en la base de datos, ¿no? Entonces queremos responder preguntas complejas, como decir, bueno, se busca el nombre de los empleados y el nombre de la empresa, de las parejas de un mecánico con un chofer, donde los mecánicos ganen más de 6.000 y los choferes menos de 6.000 y que ambos pertenezcan a la misma empresa, ¿no? Como pregunta tiene poco, parece raro que alguien vaya a hacer una consulta de este estilo, pero en realidad lo que estamos tratando de mostrar es el poder de lo que podemos hacer, ¿no? O sea, podemos hacer relaciones relativamente complejas entre los datos que nosotros tenemos y buscar todas esas que se cumplan, buscar los elementos, las tuplas, ¿no? Donde se cumplan este tipo de condiciones, ¿no? Obtener el nombre de todos los choferes que trabajan en la misma empresa donde trabajan los choferes que a la vez son mecánicos y que ganan menos de 6.000, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que nosotros teníamos es un lenguaje de consulta, ¿no? Que tiene un conjunto de funciones, ¿no? Y que reciben relaciones y otros parámetros a veces como entrada y devuelven nuevas relaciones. O sea, podemos pensar que siempre toman una relación o tabla y lo que producen es otra relación o tabla, ¿no? Tenemos operaciones de conjunto como el tipo unión, intersección, diferencia, producto cartesiano. Y tenemos operaciones de relaciones, por ejemplo, la selección, solo quiero ciertas filas que cumplan ciertas cosas. Proyección, solo quiero ciertas columnas. Y los joins, donde yo voy a parear las claves foráneas, ¿no? Para obtener los datos que están relacionados, ¿no? Y el cociente, por ejemplo, que es para ver ciertos elementos que estén vinculados con todos los elementos de otra clase, por ejemplo, ¿no? Y bueno, dijimos que íbamos a usar la herramienta esta, Calc, donde podemos hacer las operaciones, podemos hacer ejercicios. Ya hay bases de datos que yo puse en la aplicación para los prácticos, o sea que los prácticos lo pueden hacer directamente online. Y también para hacer algunos parciales y algunos exámenes están también allí. Algunos otros juegos de datos que vamos a usar dentro de la presentación también están allí. Muchos de los ejemplos que están acá en las páginas están en este juego, ¿no? Entonces ya tenemos un juego de datos de mecánico, chofer y empresa, ¿no? Que podemos usar para nuestro consulto. Ya esto ya lo vimos, pero vamos a hacer un repaso que no nos viene mal, ¿no? Y ustedes estaban con la atención más en otras cosas. Bueno, volvemos a nuestras presentaciones. Entonces,
cada una de las funciones las vamos a presentar de esta forma, ¿no? Tenemos, por un lado, la sintaxis, como es una sintaxis muy sencillita. Precondiciones, o sea, cómo tienen que estar las relaciones de entrada para esa operación, ¿no? O sea, qué cosas tienen que cumplir las relaciones de entrada. ¿Cuál es el esquema resultado? O sea, cuál es la estructura de las columnas, de los atributos que va a devolver. Y cuál es la instancia de resultado. Eso es qué filas va a devolver, ¿no? O sea, el resultado lo vamos a definir en las dos cosas, tanto en las columnas que va a devolver como las filas que va a devolver. Y cómo se arman esas a partir de las relaciones de entrada, ¿no? Las operaciones que vamos a ver son proyección, selección, unión, intersección, diferencia, producto cartesiano, join, el join con condición, cociente y la operación renombrar, que vamos a explicar ahora. En general, los nombres en mayúsculas van a ser utilizados para representar relaciones o tablas y los nombres en minúsculas para representar atributos, ¿no? La notación puede variar un poco en la bibliografía, pero más o menos es bastante consistente, ¿no? A veces alguna cosa en cociente, a veces en vez de poner el porcentaje ponen dividido, ¿no? Y el join natural en vez del producto ponen la moñita, pero solo sin condición, ¿no? Ponen solo la moñita, sin condición, entonces es join natural, ¿no? Por ejemplo, esa es la notación que la aplicación usa esa notación. El join sin moñita es join natural, que ahora vamos a explicar. Bueno, la proyección consiste en filtrar columnas o en filtrar atributos. O sea, yo tengo una relación, pero no quiero todos los atributos, solo quiero algunos. Porque en mi pregunta solo me están preguntando por ciertos atributos y no por todos, ¿no? Entonces, la sintaxis es así. Pongo pi, que se usa como operación de proyección, y enumero qué atributos son los que quiero que aparezca y le pongo la relación a continuación. Entonces, esta relación va a tener un montón de atributos, pero después de aplicarle la proyección solamente van a aparecer los atributos que están listados acá, ¿no? Como precondición, ninguna. Bueno, podríamos agregar que los atributos estos tienen que estar en R, ¿no? O sea, esa sí es una precondición. O sea, los atributos tienen que estar en R, ¿no? El esquema resultado es los atributos que elegimos. O sea, va a tener todas las filas, pero solamente las columnas que nosotros elegimos, ¿no? O sea, se va a perder, digamos, van a desaparecer del resultado los atributos que no fueron elegidos. Y la instancia de resultado, entonces eso, va a ser recortada a estos atributos solamente, ¿no? Las filas son las mismas. Vamos a hacer el ejemplo con los mecánicos, ¿no? Acá esta es la anotación de la aplicación. Y si vamos a la aplicación, si ponemos solo mecánico, ¿no? Me va a dar todos estos datos. El nombre, el sexo, el departamento, el salario, el código de la empresa, toda esa información, ¿no? Ahora, si nosotros ponemos la proyección que solamente me dé el nombre mecánico y el salario para la relación mecánico, ¿no? Entonces, ahí me da solamente el nombre y el salario, ¿no? Vean que acá aparecen las relaciones. Tenemos una relación mecánico, una relación chofer y una relación empresa con estos atributos, ¿sí? O sea, acá a la izquierda siempre me aparecen las tablas que yo tengo. Acá tengo las operaciones que puedo poner, que son de las que reconoce álgebra relacional. Acá tengo una pestaña que me permite poner una sentencia SQL. Después vamos a trabajar con esto, ¿no? Normalmente lo que hace el SQL y lo traduce a
álgebra relacional y la ejecuta allí, ¿no? O sea, nosotros podríamos poner acá, que después lo vamos a ver, como es nombre mecánico y salario from mecánico, ¿no? Y acá lo cerramos, acá le ponemos un distinct. Acá lo que estoy diciendo es que me dé el nombre de los mecánicos y los salarios de la tabla mecánico, ¿no? Esta es la consulta. Y, digamos, acá traduce la sentencia SQL a álgebra relacional y la ejecuta y obtenemos el mismo resultado, ¿no? Esta sería la consulta en SQL. Pero por ahora nos vamos a centrar en la álgebra relacional, después vamos a volver sobre SQL. ¿Está? Bueno, entonces la proyección es eso. Simplemente con eso filtramos las columnas que queremos, ¿no? La selección es con sigma minúscula y una condición, ¿no? Y esta condición tiene que involucrar los atributos de R y sus valores, ¿no? O sea que en realidad esta es la precondición, ¿no? Sintaxis, fíjese humano y sus valores. En realidad esto debería ser más adecuadamente eso, ¿no? Que cumplan esto, ¿no? Entonces, la selección, ¿no? Selecciona filas de R que cumplen la condición sigma, ¿no? Tita, perdón. Tita es una condición que involucra atributos de R y o valores. El esquema de resultados es el mismo que R, o sea, voy a obtener todos los atributos de R, pero solamente las filas que cumplen la condición. O sea, en la proyección yo restrinjo las columnas. En este restrinjo las filas, ¿tá? Las condiciones son condiciones simples, con comparaciones, ¿no? Menor, mayor, igual. Podemos tener alguna función. Y operadores booleanos, ¿no? El AND, el OR, el NOT, ¿no? Y con eso decimos, bueno, que sea mayor que tanto, menor que tanto, que no sea igual a tanto, o que sí sea igual a lo que sea, ¿no? Y hacemos una fórmula más o menos elaborada. Por ejemplo, en este caso, acá tenemos mecánicos. Estamos seleccionando mecánicos que sean de sexo masculino y cuyo salario sea mayor que 6.000, ¿no? Y ejecutamos y nos da los mecánicos que tienen un salario mayor que 6.000. Pero nos da todas las columnas, ¿no? Todos los atributos. Por supuesto podemos componer funciones. Podríamos querer solo el nombre y el salario de los mecánicos que tienen un salario, los mecánicos masculinos mayor de 6.000. Entonces, en nuestro caso, pondríamos en nuestra fórmula acá, podemos poner la proyección y decir que quiero el nombre mecánico y el salario de, y abrir paréntesis, de la selección, ¿no? Entonces, proyección, nombre mecánico, salario de la selección, y de esa forma obtengo solo el nombre y el salario de los mecánicos que ganan más de 6.000.
Bueno, recuerdan que hablamos mucho sobre el tema de los atributos con los nombres que se repiten y que tenemos que usar, tratar de usar nombres que sean diferentes en las distintas tablas. Que si tengo una tabla de empleados que tiene el nombre, tratar de que el nombre se llame nombre empleado o nombre emp. Y si tengo productos con nombre, le voy a poner nombre prod y cosas por el estilo. ¿Por qué? Porque cuando empiezo a tener otras operaciones que vamos a ver ahora, ¿no? Los joins y otras cosas, me podrían aparecer dos atributos que tienen el mismo nombre en la tabla resultado. Y eso no es bueno. Relax lo resuelve agregándoles la tabla de origen antes, ¿no? Entonces me va a poner tabla de origen, punto, y el nombre del atributo. Pero en algunas operaciones me va a protestar y me va a decir que si yo le digo nombre solamente, me va a decir, mirá, yo tengo dos nombres, tengo nombre de mecánico y nombre de empresa, ¿no? ¿A qué nombre referís? ¿No? Y me va a dar un error, porque no puede resolver cuál de los dos. Entonces, para ese tipo de cosas tenemos la operación renombrar. Entonces nosotros podemos cambiarle el nombre a, a las relaciones y o a los atributos. ¿Tá? La notación es la siguiente, por ejemplo, lo que está haciendo esta es la letra rho griega y está renombrando tanto la relación como los atributos. En este caso, esta notación está renombrando la relación y todos los atributos. O podemos solo renombrar la relación, o podemos solo renombrar los atributos, ¿no? O podemos renombrar algunos atributos, ya sea con esta notación, ¿no? O la que usa la aplicación usa esta notación. La aplicación no permite renombrar las relaciones, porque las relaciones no se... por lo menos las de resultado, tiene otro mecanismo para renombrarlas. Las de resultado las hace como si fueran variables, ¿sí? Porque también la otra notación que hay es así, que es como... Ahora después lo vemos. En vez de usar rol, lo que hace es le pone un nombre y les pone un igual. Y dice, con este nombre es igual a... Y ahí hay una fórmula. Entonces, mi fórmula simplemente la puedo reemplazar por un nombre. ¿Tá? Bueno, y entonces tenemos este ejemplo que está acá abajo, ¿no? En el cual estoy usando nombres que ya no se usan mucho más. Acá lo que dice es, de la tabla mecánico, quiero los que tienen salario mayor de 6.000. ¿Tá? Y a ese resultado, el nombre del atributo departamento lo voy a llamar negociado. ¿Tá? Y al nombre del mecánico le voy a decir que es su gracia, ¿no? Y al salario voy a decir que es su emolumento, ¿no? Estos son todos sinónimos de la Real Academia. Son nombres atributos que ya no se usan más, pero está. Y entonces, en vez de decir nombre, salario y departamento en el que trabaja, voy a decir gracia, emolumento y negociado. Nada más que eso. Ejecuto la consulta y bueno, me dice que la gracia son J. Pérez, A. López y H. Rodríguez, el emolumento es 7.500, 6.666 y el negociado en el que trabajan, el negociado 5, el negociado 3, el negociado 4. ¿No? O sea, lo que hicimos fue simplemente cambiarle el nombre a los atributos de la consulta que habíamos hecho acá, ¿no? Pero Enrique, en Sí. la selección, cuando pones mayor a 6.000, ¿no deberías poner emolumento también? No, porque lo estoy haciendo antes de hacer el cambio de nombre. O sea, fíjate, fíjate que están los paréntesis. Primero se hacen las cosas que están adentro Ah, de los ta, ta. paréntesis y después hacia afuera. En realidad, acá mecánico
mecánico me va a mostrar todo. O sea, si vamos a hacerlo acá. Acá me va a mostrar los nombres existentes, ¿no? ¿Viste? Lo puedes marcar. Entonces, por ejemplo, acá me va a mostrar todos los mecánicos que tienen más de 6.000, ¿no? Acá me va a renombrar solo esos atributos, ¿no? Pero me va a mostrar todos los atributos. Tiene la gracia, tiene el sexo, el negociado, el emolumento, pero también tiene el código de la empresa, ¿no? Pero ya están renombrados, ahí sí están renombrados. Y entonces acá después hago la proyección de todo lo demás y ahí sí la proyección me va a mostrar solo las columnas que yo pido, ¿sí? Sí, sí, quedó claro. Bárbaro. Eh, acá fue condiciones, operaciones. Bueno. Hay una propiedad que vamos a pedir que son relaciones compatibles. Para algunas cosas como las operaciones de conjuntos y eso precisamos, vamos a hacerlo con dos relaciones, ¿no? O más. Pero, en sí son todas operaciones binarias, ¿no? Con dos atributos. Y algunas de estas operaciones de unión o intersección precisa que las dos relaciones no necesariamente tienen que ser igual, no tienen que ser exactamente el mismo esquema. Esto quiere decir que las filas y las columnas no tienen que tener el mismo nombre, pero sí tienen que tener el mismo dominio, por lo menos, ¿no? Entonces yo puedo tener una tabla R y una tabla S, una relación R y una relación S, que tienen que tener en las mismas posiciones los mismos dominios de atributos, o sea, si son numéricos, si son texto, cosas de ese estilo, y no necesariamente que tengan los mismos nombres. Si tienen los mismos nombres, mejor, pero no necesariamente. ¿Tá? Eso es lo que vamos a decir que son dos relaciones compatibles, que son compatibles para un conjunto de operaciones que vamos a ver ahora, ¿no? Por ejemplo, la unión de R con S, lo que va a hacer es, me va a poner todas las tuplas de R y después todas las tuplas de S, ¿no? Preciso que R y S sean compatibles para poder poner, si tengo una columna, un atributo que son todos numéricos, bueno, que estén todos valores numéricos, que no me aparezca un número de texto, un nombre, un texto ahí o algún otro tipo de valor, ¿no? Y tiene que tener la misma cantidad de atributos, por supuesto. O sea, tienen que coincidir los tipos de atributos, el dominio y la cantidad de atributos. El esquema resultado es el de R, o sea, va a usar los nombres de la operación que está a la izquierda. Todas estas operaciones que tengan cosas así de compatibilidad, en general siempre van a poner los atributos, los nombres de los atributos de la operación que está a la izquierda, ¿no? Entonces el esquema resultado va a ser el de R. Y la instancia de resultado va a ser la unión de las instancias de R y S. Van a ser todas las tuplas de R y todas las tuplas de S, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá yo tengo los choferes y tengo los mecánicos, ¿no? Y puedo hacer la unión de choferes y mecánicos, ¿no? O sea, en este ejemplo tengo estos choferes y estos mecánicos y acá hago la unión y me da este resultado, ¿no? En la aplicación, si vamos acá, le ponemos mecánico unión chofer y acá me van a aparecer los choferes y los mecánicos, todos hasta abajo, ¿no? Si yo veo solo los mecánicos, son estos. Y si yo veo solo los choferes, son estos otros, ¿no? Y si veo mecánicos y choferes, son todos estos. ¿Sí? Eh, Otro es la diferencia. Lo que hace es, me resta, o sea, yo tengo en R un conjunto de ocurrencias.
y S tengo un conjunto de ocurrencias que algunas ocurrencias de S se repiten en R. Entonces, lo que me va a dar es las tuplas de R que no están en S, ¿no? Por supuesto, este tipo de cosas asume que va a comparar todos los atributos de la tupla, ¿no? Lo cual en general no es razonable. Muchas veces lo que vamos a buscar son hacer esta operación para hacer una proyección antes. Pensemos en el ejemplo este. Yo quiero ver los nombres de los choferes que no son mecánicos. Entonces, en realidad, los atributos del chofer, por ejemplo, el salario y la empresa, pueden ser iguales o no. En este caso, justo Pérez, el salario que es chofer, y la empresa, todo coincide, ¿no? Entonces yo puedo quitar a Pérez de mecánico. Ferreira, como no ocurre, no va a pasar nada. O sea, si yo hago la proyección, la resta de chofer con mecánico, en este caso en particular, me va a funcionar y me va a dar solamente a M. Rodríguez y todos los atributos. Pero el juego de datos que tenemos en la aplicación, en realidad puede haber un chofer que sea mecánico en otra empresa y que tenga salarios diferentes, ¿no? Entonces, en general, lo que nosotros vamos a hacer es solamente la proyección del nombre. Nos vamos a quedar solamente con el nombre, ¿no? Y entonces vemos todos los nombres de los choferes y le restamos los nombres de los mecánicos, ¿no? ¿Se entiende lo que estoy hablando? ¿Hay alguien allí? ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Ah? Sí, se Bueno, por entiende. ejemplo, acá el único es M. Rodríguez. Si yo voy a ver los choferes, yo tengo Pérez, Rodríguez y Ferreira, ¿no? Si tengo los mecánicos, tengo Pérez, López, Ferreira y Rodríguez. En realidad, el único que coincide es Pérez y Rodríguez, ¿no? Que está entre los mecánicos. López y Ferreira son mecánicos, pero no son choferes, ¿no? O sea, los choferes son Pérez, Rodríguez y Ferreira. ¿Tá? Entonces, en sí, Pérez y Rodríguez ya son mecánicos también. Son mecánicos, sí. Mientras que Ferreira no. Eh, si me quedo solo con los nombres, tengo los nombres de Pérez, Rodríguez y Ferreira. Si me quedo solo con los nombres acá de los mecánicos, tengo Pérez, Ferreira, López y Rodríguez, ¿no? Mecánico. Y el único que me queda es Rodríguez, ¿no? Porque hemos dicho que Rodríguez no es chofer. M. Rodríguez. ¿Por qué me queda? Ahora que estaba pensando. Ah, porque este es H. Rodríguez. Mira, es otro Rodríguez. Este es H. Rodríguez. Por eso no lo saca. ¿Tá? H. Rodríguez es otro Rodríguez. Y después Ferreira y López, que están en el otro, los quitas. Pero a López y H. Rodríguez, que son diferentes, simplemente los ignora, ¿no? O sea, solamente saca de la izquierda los que están en la derecha. Si en la derecha hay otros, simplemente eso se ignora. ¿Tá? Bueno, otra operación que tenemos es el producto cartesiano. El producto cartesiano es simplemente hace todas las combinaciones posibles. Para cada tupla de R, lo combina con todas las tuplas de S. Y así sucesivamente. Y el esquema resultante es los atributos de R seguidos de los atributos de S. ¿Tá? Y
Y bueno, en general el producto cartesiano es muy costoso en una base de datos, su uso en general es desaconsejado. No es que no se deba aplicar, pero si se aplica debe haber una muy buena justificación. En realidad lo vamos a usar como una operación teórica a partir de la que vamos a simplificar y hacer un conjunto de transformaciones para lograr, porque por supuesto, como todo esto, esto tiene un álgebra que nos permite transformar fórmulas, ¿no? Y poder tener muchas fórmulas que nos dé exactamente el mismo resultado, ¿no? Hay muchas formas de escribir la misma operación. Muchas de estas cosas las vamos a ver luego en base de datos 2, donde vamos a analizar el costo de hacer las operaciones en base de datos 2. ¿Ah? Pero por ahora lo que vamos a dejar es una idea de que yo puedo escribir la misma consulta de múltiples formas, ¿no? Y que tengo equivalencias en las fórmulas. Lo que vamos a hacer en general es encontrar la condición con la cual es posible convertirlo a un join, que esto es una de las formas de transformación, y si no es posible, verificar si la consulta no está mal diseñada, de lo contrario encontrar una muy buena explicación de por qué se aplica el producto cartesiano y no otra solución. O sea, ¿tá? Entonces, por ejemplo, acá quiero todas las parejas de nombres de mecánicos y choferes, no importa si trabajan en la misma empresa o no. Y lo que estamos haciendo es simplemente tomamos los nombres de los choferes y los mecánicos, ¿no? Y pedimos el producto cartesiano. Así tan fácil, ¿no? Vamos acá y tenemos el producto cartesiano de choferes y mecánicos. Y bueno, lo que me va a dar son todas las combinaciones posibles de los choferes y los mecánicos. Como hay algunos que son al mismo tiempo chofer y mecánicos, van a aparecer en mi lista. Podemos decir como en otras álgebras que estas son las operaciones base, ¿no? Entonces, con este conjunto de operaciones lo podemos componer y generar unas nuevas operaciones, ¿no? Por ejemplo, la selección, con estas operaciones que vimos ya, selección, proyección, unión, diferencia, producto cartesiano, se pueden escribir todas las consultas que se pueden escribir en la álgebra relacional. Entonces, los operadores que vamos a ver ahora se pueden definir en función de aquellos, ¿no? O sea, yo puedo usar las operaciones que vimos hasta ahora y componerlas para generar las operaciones que vamos a ver ahora, ¿no? Una es la intersección. O sea, yo quiero los R que también están en S, ¿no? O sea, lo que voy a buscar es las tuplas que se repiten en R y en S, ¿no? Y me voy a quedar solo con esas, ¿no? Las que están solo en S no me interesa. Solo me quedo con las tuplas que están en ambos grupos, ¿no? Y la intersección la podemos hacer con unión menos la diferencia, ¿no? O sea, este es igual a esta fórmula, también a esta fórmula, también a esta fórmula y también a esta fórmula. O sea, cualquiera de estas nos va a dar un equivalente. En particular, tenemos la fórmula esta y también esta fórmula aplicada acá, ¿no? Vamos a probarlas. Y vemos que si yo calculo los mecánicos que son choferes, ¿no? O sea, yo quiero los mecánicos que son choferes, ¿no? Y me dice que Pérez y Ferreira son mecánicos y choferes al mismo tiempo. Están en los dos conjuntos. Pero también podemos hacer esta operación que es con la diferencia. Son los choferes menos los mecánicos, ¿no? Y si lo aplicamos acá, ejecuto la consulta y me da lo mismo, ¿no? Porque la intersección la puedo componer y hacer a partir de aplicaciones sucesivas, por ejemplo, de la diferencia.
Bueno, acá hay un ejemplo de intersección, ¿no? Los mecánicos con los choferes, eso ya lo vimos. La otra operación es el join natural, ¿no? El join natural lo que hace es aparea las tuplas de dos relaciones, ¿no? De dos tablas, con los atributos que se repiten, que tienen el mismo nombre y el mismo dominio, ¿no? Y de esa forma me va a mostrar los atributos de R y S de las dos tablas, uno al lado del otro, ¿no? Apareados solamente aquellas tuplas que coincidan en el mismo valor de esos atributos. Generalmente lo que sucede es que esos atributos que se comparten aparecen una única vez, no aparecen repetidos, ¿tá? Se puede representar con la moñita sola o si no con el asterisco, ¿tá? El caso de Relax, ¿no? La aplicación que estamos usando usa la moñita. Por ejemplo, queremos el nombre del mecánico, la empresa y el código de la empresa. Entonces lo que precisamos es, ¿qué pasa? Los mecánicos tienen solo el código de la empresa, pero el nombre de la empresa está en la tabla empresa. Pero yo quiero poner el nombre de la empresa, ¿no? Entonces preciso hacer un join y vincular este código de empresa con este código de empresa para que me aparezca el nombre del mecánico junto con el de la empresa, ¿sí? Y así me aparezca nombre de mecánico, nombre de la empresa y el código de la empresa. ¿Ah? ¿Ah? Vean que acá yo tengo un problema y es que el código de la empresa de mecánico dice código de empresa mecánico, mientras que el código de la empresa es código de empresa. Entonces tengo que renombrar, ¿no? A ver, vamos a ver si esto lo levanto un poquito. Se vea mejor. O sea, decíamos que acá tengo el nombre mecánico, código de empresa, empresa, y hago el join de mecánico con empresa. El problema con este es que no me funciona en el juego anterior porque, vamos a hacerlo, porque el código del mecánico y el código de la empresa son diferentes. Entonces lo que me va a dar es el producto cartesiano. Si no coincide nada, el join lo que me va a dar es un producto cartesiano, ¿no? Entonces vamos a tener que hacer un renombramiento del atributo porque si no, no hay ningún atributo que coincida. Tenemos que hacer un renombramiento del atributo para que haya un atributo con el cual funcione el join natural. Entonces, si yo voy acá y hacemos esta operación, me van a aparecer un montón de casos. ¿Tá? ¿Por qué me aparecen un montón de casos? Bueno, el asunto es que mecánico tiene nombre mecánico, sexo, departamento, salario y código de empresa mecánico. Mientras que la empresa tiene código de empresa, empresa y teléfono. No hay ningún atributo que coincida en nombre con el del mecánico. ¿Tá? Entonces lo que va a hacer es, en los hechos va a ser el producto cartesiano de mecánico con empresa, porque si no hay ninguna condición, simplemente hace el producto cartesiano. Y después simplemente hicimos la proyección de nombre mecánico, código de la empresa y empresa. Y me da papas fritas acá, porque acá me da mecánicos con nombres de empresas en las cuales no trabajan, ¿no? Ese tipo de cosas tenemos que fijarnos. Profe, una Acá, pregunta. sí, sí. En esa tabla que te dio, ¿podrías filtrar el producto cartesiano para que te diera, por ejemplo, solo un atributo de Sí, cada por supuesto, entidad? lo vamos a hacer ahora. Ahora lo vamos a hacer. A ver, por ejemplo, vamos a hacer ese ejemplo, ya que lo planteaste. Bueno, pero déjame terminar con este. Acá lo que estoy haciendo es, estoy tomando si tomo los mecánicos, me muestra los mecánicos y me dice que el código de empresa de mecánico es este, ¿no?
si yo le renombro el atributo, ¿no? Me va a dar lo mismo, solo que el código de empresa mecánico ahora es código de empresa, ¿no? Y coincide el nombre con el de las empresas. Entonces, cuando yo haga el join natural con empresa, el único atributo donde coinciden es ese. Entonces, acá, si hago esta operación, lo que voy a tener es el join de las empresas con los mecánicos y van a estar apareados por el código de empresa, ¿no? Entonces, para J. Pérez sucede que tiene el código de empresa 1 que coincide con la empresa Cuadro, ¿no? Los unos son de la empresa Cuadro y los dos son de la empresa Eticen, ¿tá? Y después simplemente hacemos la proyección para tener solamente el nombre, el código de la empresa y la empresa, ¿tá? ¿Hasta acá me siguen? Sí. Bueno. Hablando de lo que decía el compañero recién, yo tengo mis mecánicos y mis empresas, ¿no? Y si trato de hacer el join natural, lo que me va a dar es el producto cartesiano. Por lo tanto, acá podríamos sacar esto y poner el producto cartesiano acá, y me da lo mismo, me va a dar la misma cosa, la misma cantidad de atributos y todo eso. ¿Tá? ¿Qué es lo que yo puedo hacer acá? Lo que yo puedo hacer acá es seleccionar, porque esto lo que hace es me hace todas las combinaciones de mecánico con empresa. Yo lo que puedo hacer acá es decir, bueno, ok, yo quiero de todas esas combinaciones, todas aquellas en las cuales el código de la empresa del mecánico es igual al código de la empresa, ¿sí? ¿Qué es lo que estoy haciendo? De todas las combinaciones posibles de mecánico con empresa, me voy a quedar solo con aquellas donde el código de la empresa del mecánico coincide con el código de la empresa. Esto es igual a un join. O sea, acá me va a dar los mecánicos y con sus empresas, ¿no? Le puedo agregar la proyección y me da los mecánicos con sus empresas. ¿Sí? ¿Me siguieron el razonamiento? ¿Cuál es el problema en el mundo real? Es que hacer todas las combinaciones posibles es muy costoso. Si yo tuviera 1000 empresas y 1000 mecánicos, hacer la combinación de mecánicos con empresas me va a dar 1.000.000 de tuplas. O sea, esto me explota, ¿tá? Entonces, en general, en el mundo real, tratamos de no hacer el producto cartesiano, porque manejar la cantidad esa de datos donde la gran mayor parte los vamos a desperdiciar porque los vamos a seleccionar en base a alguna condición, no es eficiente. No sé si respondo la pregunta de quien me hizo hoy temprano con el tema del producto cartesiano. Sí, se entendió, pero sí. ¿Se entendió? No. Ya volvemos sobre eso igual, pero... bueno, entonces estábamos con el join natural. El cociente es un caso particular. Yo quiero encontrar, por ejemplo, a ver, los estudiantes que se inscribieron a todos los cursos de, ponerle, quinto semestre. ¿Tá? Entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, el cociente sirve para eso, ¿no? La idea es que yo tengo dos tablas, una R y una S, no son compatibles. En realidad, la S tiene un conjunto de atributos Y acá, y la R tiene un conjunto de atributos X seguido de un conjunto de atributos Y. O sea, hay un conjunto de atributos que coinciden con los de S, tienen los mismos nombres y los mismos dominios, y un conjunto de atributos que generalmente son identificadores de R,
¿no? Que son diferentes. ¿Tá? Y entonces la operación R cociente S me va a dar la lista de atributos de R, me va a dar solo los atributos X de R, solo estos, ¿no? Que están combinados con todos los elementos de S, o sea que el valor está combinando con todos los valores que ocurren en esta tabla de I, ¿no? ¿Esto qué podría ser? Por ejemplo, este sería el curso, ¿no? Todos los cursos del semestre. Yo hice una selección y solamente quiero los cursos del semestre 5. Y este sería, por ejemplo, el número de estudiantes y estos son los datos de los cursos del semestre 5. Entonces, el cociente me daría los estudiantes que se inscribieron. Esta sería la tabla de inscripción, ¿no? Que vincula al estudiante con el curso. Y entonces el cociente me daría todos los estudiantes que se inscribieron a todos los cursos de ese semestre. ¿Me explico? ¿Se entiende? Vean que otra forma de notación es el dividido, ¿no? También cociente o división se llama. ¿Tá? Entonces, por ejemplo, R tiene los atributos R1, R2, Rn, y S tiene los atributos S1 a Sm, ¿no? Pero R tiene R1, R2, Rn y después S1, S2, Sm. O sea, tiene que tener todos estos que coincidan. No importa qué cantidad de atributos. Puede ser uno o puede ser más, ¿no? Entonces, cuando hacemos el cociente, lo que me va a devolver son estos atributos en la medida que estos valores, que haya ejemplares con esos valores en R, que estén combinados con todos los valores de este S, ¿no? Pero básicamente es eso. Yo quiero los datos de algún tipo de entidad, que esta es la relación que vincula la entidad A con la entidad B, y la entidad B, acá tengo todos los ejemplares de la entidad B. Entonces yo quiero las entidades A que están vinculadas con todas las entidades B. ¿Me siguen? Sí. Acá vean, por ejemplo, este ejemplo. Yo tengo las empresas, tengo dos empresas. Y acá tengo los mecánicos. ¿Tá? Y tengo ocurrencias de mecánicos que trabajan en dos empresas. Por ejemplo, López trabaja en la empresa 1 y en la empresa 2. Y Ferreira también. Pero Rodríguez no. ¿Tá? Los otros atributos son diferentes. Entonces yo los tengo que filtrar. Me voy a quedar solamente con el código de la empresa, ¿no? Y el nombre del mecánico y el código de la empresa. O sea, acá lo que estoy haciendo es nombre de mecánico y código de empresa es mi R, que tiene lo que sería el X y el Y. Y acá este es mi S, que solamente tiene código de empresa. ¿Sí? O sea, lo filtro porque el resto de los atributos no tienen nada que ver. Yo tengo que hacer juegos compatibles con la operación. Entonces hago las proyecciones para quedarme solo con los atributos que son relevantes para la operación. Vean que además, para poder, como en el código de empresa, en la empresa tiene este nombre, mientras que el mecánico tiene código de empresa mecánico. Entonces tengo que también hacer el renombrado. ¿Tá? Con esto lo que obtenemos es los mecánicos con código de empresa, ¿no? Vamos a ponerlos en la aplicación y lo vemos. Y de esta forma voy a obtener los mecánicos que trabajan en todas las empresas, que van a ser López y Ferreira. ¿No? Vamos a ponerlo en nuestra aplicación. O sea, ¿qué es lo que tenemos acá? Lo que tenemos es el código de todas las empresas. Tenemos la empresa 1 y la empresa 2. ¿No? Y de este lado tenemos el nombre de los mecánicos y en qué empresa trabajan. ¿Sí? O sea, este es mi S, que tiene solo el atributo Y, ¿no? Lo que nosotros habíamos visto acá, digamos, con mi atributo Y.
¿no? Y del otro lado tenemos el atributo R, que tiene el X y el Y. El X sería el nombre y el Y sería el código de la empresa, ¿no? Entonces este es el R, que es el nombre del empleado y el código de la empresa, ¿tá? El cociente lo que me va a dar es los nombres de los empleados que están trabajando en todas las empresas que yo tengo en la lista, que son López y Ferreira, ¿sí? ¿Se entiende acá el cociente? O sea, profe, que ahí te dio los mecánicos que trabajan en la empresa de de ese código, ¿no? Que trabajan O, en todas las empresas que yo tengo acá en esta lista. o sea, el que trabaja en una solo no aparece. Los que trabajan en una solo no aparecen. O sea, si yo veo acá yo tengo Pérez, que trabaja en una sola. López trabaja en las dos y Ferreira trabaja en las dos, pero H. Rodríguez trabaja en una sola. Entonces Pérez y Rodríguez no van a aparecer, va a aparecer López y Ferreira solamente, ¿no? Yo hago la consulta y me aparece solo López y Ferreira. Rodríguez y Pérez no, porque trabajan en una sola empresa, ¿tá? Si yo tuviera 25 empresas, me van a aparecer todos los que trabajan en las 25 empresas. Si hay dos que trabajan en 24 empresas o menos, esos no van a aparecer. ¿Sí? Esta es la idea, que ustedes jueguen, pueden poner más datos y cosas y lo prueban y lo verifican. ¿Sí? O sea, los links están ahí en la presentación, así que... ¿tá? Sobre el cociente vamos a volver, porque el cociente, por ejemplo, hacerlo en SQL es complejo, ¿no? Hay un artículo incluso sobre distintas formas de hacer el cociente, porque no tenemos una operación sencilla para hacerlo, hay que hacerlo a partir de otras operaciones, ¿no? Vean que el cociente se puede hacer a partir de combinaciones de otras operaciones y otras cosas, ¿no? Bueno, este es el join, que es la operación que vamos a usar toda la vida, ¿no? Nosotros habíamos hecho aquella de los empleados que trabajan en empresas, ¿no? Que lo habíamos hecho con el producto cartesiano, ¿no? Pero acá la idea es esta, es un join que va a tener condiciones. Esta condición me dice, bueno, ok, yo quiero las tuplas de R y las tuplas de S, todas unas al lado de las otras, pero solamente las que cumplan con cierta condición, ¿no? Vean que el join es equivalente a lo que hicimos hoy, que hicimos el producto cartesiano, le pusimos una selección de la condición y nos quedamos solo con las tuplas que cumplen con esa condición, ¿no? O sea, hicimos la combinación del producto cartesiano, todas las tuplas de R con todas las tuplas de S, y luego solo nos quedamos con los resultados que cumplan cierta condición. Por ejemplo, que la empresa, el código de la empresa coincida con el código de la empresa del mecánico, ¿no? Bueno, entonces eso lo podemos poner directamente como un join, ¿no? En general, en los sistemas de base de datos, para resolver este join tienen mecanismos directos y no precisan hacer el producto cartesiano, ¿no? Porque si no sería muy costoso. Yo tendría que generar un montón de datos intermedios que preciso ponerlos en memoria o en disco, y eso es muy ineficiente. En cambio hay mecanismos directos para hacer este tipo de cosas, ¿no? Un montón de artificios, y por lo tanto los joins son mucho más eficientes que hacer producto cartesiano, ¿tá? La sintaxis es RS con la condición. Acá me olvidé de poner la condición. Ah, no, perdón, este es el join natural. Ajá.
No, este es el join natural. Está repetido este join natural. Este es el join natural. Que en realidad ya lo vimos, lo tengo que revisar. Entonces, pongo un comentario así, después lo corrijo. Sí, este es el join natural que ya lo vimos, ¿no? El join con condición es este. Y acá tenemos el join con condición. ¿Tá? Este es el ejemplo. Acá estamos, por ejemplo, haciendo el nombre mecánico y nombre chofer. Queremos todas las parejas de nombre mecánico y choferes que trabajan en la misma empresa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que igualar el código de empresa de chofer con el código de empresa mecánico para las combinaciones de chofer y mecánico. ¿Tá? Yo tengo estos mecánicos y estos choferes, y López trabaja con Pérez en la misma empresa y Ferreira trabaja con Rodríguez en la misma empresa. Entonces me va a dar López Pérez y Rodríguez Ferreira, ¿no? Con este juego de datos. En nuestro juego de datos en Relax, que es un juego de datos un poco diferente a este, si nosotros le damos acá, lo que estamos haciendo es, para chofer y mecánico, estamos haciendo un join que tiene que tener la condición de que el código de empresa de mecánico, ¿no? Código de empresa mecánico, es igual al código de empresa de chofer. Y me va a dar el nombre del mecánico y el nombre del chofer. Nombre mecánico, nombre del chofer. Acá. Ahí está. Y entonces me da todas las combinaciones. Vean que acá, por ejemplo, me da mecánicos y choferes que son iguales. ¿Tá? Nosotros le podríamos poner la condición que además queremos que los nombres sean diferentes. Nombre mecánico distinto de nombre chofer. ¿Tá? O sea, mi fórmula de condición me está diciendo, ok, los códigos de la empresa tienen que ser igual, pero también los nombres de los mecánicos tienen que ser diferentes. ¿Tá? Y en ese caso voy a tener los pares, pero ya las ocurrencias donde el mismo mecánico es con el mismo chofer, o sea que son las mismas personas, no me aparece. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? ¿Todo bien? ¿Preguntas? Podemos poner condiciones más complejas, yo qué sé. Que además el sueldo sea más de tanto, que sean masculinos o que sean femeninos, o lo que se les ocurra. Lo que se pueda deducir a partir de los datos de las tablas que tenemos, ¿no? Pues se nos pasó la hora. Vamos a hacer un corte de 5 minutos porque yo me distraje y se nos pasó un poco. Vamos a hacer un corte de 5 minutos y seguimos ahora. A ver, pero ¿qué faltaba de esto? Me parece que faltaba... nos falta un montón. Sí, sí, porque tenemos otras cosas. Entonces, hacemos un corte de 5 minutos y ya volvemos. ¿Tá? Que se me pasó la... Prueben estas cosas, jueguen un poco, vayan a los sitios estos y hagan las operaciones y vean cómo funciona. ¿Sí? Hay otras operaciones, esto el semi-join, right semi-join, right outer join, ¿no? Prueben esas cosas, no vamos a hacer ejemplos de todos, ustedes los pueden hacer por su cuenta. Hay una explicación de cada una de estas consultas más adelante. Bueno, nos vemos en 5 minutos.
Hola. Bueno, volvemos. Bueno, ¿están por ahí? Sí. Sí, sí. Sí, El juego de este, en particular, tiene valores de R y S, ¿no? Eh, que son simplemente así, este tipo de valores, ¿no? Con unas frases y con unos numeritos. Entonces pueden hacer las pruebas, por ejemplo, de, yo qué sé, el left outer join, ¿no? Y ver lo que les da, ¿no? Cuáles son los resultados. Y entonces analizar cada uno de los casos de las operaciones, ¿no? Vean la explicación de cada una de ellas, ¿no? Por ejemplo, hay un anti-join que no está definido. Estos tienen un anti-join derecho solamente. El anti-join derecho nada más, no tiene un anti-join izquierdo, pero es simplemente dar vuelta a las tablas. En realidad es lo mismo, pero en vez de poner RS ponen SR y da lo mismo. Puede ser que alguna operación de repente no la tengan exactamente igual, pero si se fijan muchas veces es eso simplemente, ¿no? ¿Tá? Y así analizan cada una de las operaciones. El semi-join, el join externo izquierdo, el derecho, el full, ¿no? Join natural, en fin, producto cartesiano, todo, pueden hacer todas las operaciones estas. Juegan ahí, con este link que está acá, ¿no? Bueno, decimos que los lenguajes relacionalmente completos es cualquier lenguaje que sea equivalente a álgebra relacional, a lo que vimos. Vamos a ver cálculo relacional, que es relacionalmente completo también. Y SQL, el lenguaje de consulta de la base de datos, también es relacionalmente completo. O sea, todas estas operaciones y todos los join, incluso todos estos que están acá, se pueden hacer con SQL, ¿no? Después lo vamos a ver. A algunos a veces no es trivial cómo resolverlos, pero se pueden hacer. O sea, porque no los podemos hacer directamente. No tenemos la operación, por ejemplo, semi-join derecho, no está, pero podemos hacerlo con algún truco en SQL. Hay limitaciones en el álgebra relacional. Uno de los problemas es que cuando tenemos representaciones que son de tipo arbórea o de grafos o cosas por el estilo, el modelo relacional se le dificulta manejar la profundidad de esas relaciones. Acá tenemos un ejemplo, ¿no? Yo tengo un empleado, ¿no? Y que tiene un jefe, ¿no? Y a su vez ese jefe tiene otro jefe, y este jefe tiene otro jefe, y este jefe tiene a su vez otro jefe, ¿tá? Entonces, si yo quiero hacer los jefes directos de M, hago esta consulta. Para tener los jefes de M, tengo que hacer esta consulta. Para tener todos los jefes de los jefes, hago esta. Pero para tener todos los jefes al infinito y más allá, ¿no? No tengo una forma de hacerlo. O sea, siempre yo tengo que saber la cantidad de niveles y tengo que armar una fórmula que en este caso hay una parte que se repite constantemente. Vean que acá, un detalle, ¿no? Acá estoy haciendo pesos 1 y pesos 3. Pues nosotros podemos hacer referencia a los atributos no solamente con el nombre, sino también con la posición, ¿no?
Acá lo que está haciendo es el atributo 1 de empleado, que es el nombre, ¿no? Con el atributo 3 del join, porque en realidad al hacer el join va a quedar el empleado J, va a quedar empleado y jefe, y después va a estar empleado y jefe, ¿no? Entonces está poniendo el join haciendo que el empleado de una tabla coincida con el empleado de la otra. ¿Sí? Esto es simplemente por eso, porque podemos hacer referencia al nombre o al número de la columna, ¿no? El 1, el 2, el 3, así sucesivamente. Y acá es el 13 porque ya hecho el join con el resultado anterior. Entonces, nuestro problema es que no podemos resolver, no podemos hacer una clausura transitiva para relaciones recursivas, ¿no? O sea, el jefe del jefe del jefe y así sucesivamente, lo tenemos que cortar en un nivel. Tenemos que saber cuántos niveles son los que queremos manejar para poder hacer la fórmula que lo maneja. Si nosotros queremos manejar este tipo de cosas, ¿no? Decir, bueno, ¿cuál es el jefe último de todos? ¿No? Porque quizás hay un jefe último dentro de una jerarquía. Precisamos algo programático, precisamos algún lenguaje de programación que resuelva, que utilice SQL o que utilice álgebra relacional, pero se tiene que hacer por fuera del álgebra relacional. El álgebra relacional solo nos permite este tipo de operaciones, ¿no? O sea, hay un conjunto de cosas que no las podemos representar en álgebra relacional, ¿no? Y en el modelo relacional. Esas cosas las vamos a tener que representar o en un lenguaje de programación, pero por ahora, mientras estamos trabajando y no hacemos esas cosas, que las vamos a ver más adelante, las vamos a poner en lenguaje natural. Estas cosas son eso que nosotros llamamos restricciones no estructurales, cosas que no podemos representar con el lenguaje que tenemos hasta ahora. Montones de cosas las podemos hacer y las podemos hacer súper, pero va a haber algunas condiciones que no son representables con este modelo. Y las tenemos que representar con algún mecanismo de tipo de lenguaje de programación o algo así. ¿Me siguen hasta acá? Sí, sí. Bueno, entonces da una relación binaria R plus es la clausura transitiva de R si es el conjunto de todas las parejas que se pueden formar por la aplicación de R consigo mismo, ¿no? Si R es finita, entonces R más es finita. Estamos pidiendo todas las posibles deducciones sobre un conjunto de proposiciones. ¿Está? En general, las clausuras transitivas, esto vamos a volver sobre esto, lo vamos a ver en el tema de diseño relacional. Vamos a ver que podemos ver estas cosas, no es tan difícil. El problema no es la clausura transitiva, sino es la clausura de relaciones recursivas. Ahí es donde se nos va a complicar. Por eso es que, por ejemplo, en el caso del jefe, 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 que no podemos representar. Pero si es solo clausura transitiva de una operación entre un conjunto de tablas definido, no es mayor problema, ¿no? Se pueden resolver en álgebra relacional solo si se conoce la cantidad de niveles, ¿no? Entonces, para la mayor parte de los casos, lo vamos a hacer. Si no lo podemos hacer directamente con álgebra relacional, vamos a precisar alguna cosa de este estilo, ¿no? O sea, por ejemplo, R y Q son tablas o relaciones, buscamos el empleado, hacemos esta consulta y la guardamos en R, y para cada uno de los valores volvemos a iterar y a calcular los jefes de los jefes, ¿no? Acá tenemos el problema, ¿qué pasa si tengo ciclos? ¿Qué pasa si tengo más de un jefe? ¿No? Esas cosas tendríamos que manejarlas con un programa, tendríamos que chequear este tipo de cosas, ¿no? A modo de ejemplo, ¿no? Bueno, entonces vimos las operaciones de selección, proyección, producto cartesiano y renombrar como operaciones básicas. Aquí les damos un conjunto de equivalencias, de fórmulas. Por ejemplo, si yo tengo una relación y tengo una selección con un conjunto de condiciones,
esta condición y esta condición y esta condición, nosotros podremos hacer la relación R y seleccionarla por la condición N y después seleccionarla por la condición, o sea, cuando tenemos AND, yo puedo hacer selección de selección de selección, ¿no? O sea, hacer una cascada de selecciones. Lo mismo con la proyección, ¿no? Esto hasta cierto punto, porque si yo filtro cosas en el nivel más bajo, que después le pido al nivel más alto que las filtre y ya están filtradas, ahí voy a tener algún problema, pero en la medida que las listas de atributos sean consistentes, digamos, esto va a funcionar también. ¿Ah? O sea, algunas de estas tienen restricciones. Por ejemplo, vamos a ver algunas para que ustedes lo vean. Supongamos que estoy haciendo una selección con la condición 1 y condición 2 de R y un join con otra condición con S, ¿no? Esto es equivalente a seleccionar la condición C1 de R y el join con la condición C2 de S. Esto solo funciona si la selección esta 2 es sobre los atributos de S y la condición 1 es solamente sobre los atributos de R, ¿no? O sea, esta condición C1 y C2 tienen que cumplirse solamente con los atributos de R, C1, y C2 solo con los atributos de S. Y C es alguna condición que va a combinar atributos de R y S, ¿tá? En este caso, por ejemplo, la condición C se va a aplicar aquí solamente si esta condición C incluye los atributos que están en la proyección de R y de S. Si no, esto no se puede cumplir. ¿Tá? O sea, lo que yo les pido es que miren varios de estos y los razonen y se den cuenta de que hay algunas restricciones en estas fórmulas para que esto se cumpla. Esto se cumple si hay otras condiciones que se tienen que cumplir con las listas de atributos y las condiciones. ¿Tá? Y hay un montón de equivalencias que ustedes pueden ver. Bueno, se busca el nombre de los empleados y el nombre de la empresa para las parejas de un mecánico con un chofer donde los mecánicos ganen más de 6.000 y los choferes menos de 6.000 y que ambos pertenezcan a la misma empresa. ¿Tá? Entonces yo preciso de los mecánicos que ganen más de 6.000 y los choferes que ganen menos de 6.000. ¿Tá? Y estos mecánicos con los choferes tienen que trabajar en la misma empresa. ¿Sí? Y de estos preciso las empresas, preciso hacer el join con empresa para obtener el nombre de la empresa y además el nombre de los empleados. Entonces voy a hacer la proyección del nombre del mecánico, el nombre del chofer y el nombre de la empresa. ¿Sí? ¿Me siguen ahí? Podemos razonarlo, ¿no? A ver, vamos a hacer así. Lo vamos a llevar todo de acá hasta acá. Acá para hacer un comentario simplemente se pone 2 menos y un espacio, ¿no? Es una de las formas de poner comentarios también en SQL. Entonces todo esto es mecánico, ¿no? Entonces se busca bueno, está, veo. Entonces se busca el nombre de los empleados y el nombre de la empresa para las parejas de un mecánico con un chofer, donde los mecánicos ganen más de 6.000, ¿no? Entonces yo preciso. Tenemos que ir al otro juego de datos. Acá estamos mal. Tenemos que ir a este juego de datos. Acá. Entonces yo preciso los mecánicos que ganen más de 6.000, ¿no? Entonces, ¿qué es esta consulta que está acá, ¿no? Vamos a sacarla de acá y la ponemos acá. Estos son los mecánicos que ganan más de 6.000. No me gustan los paréntesis ahí. Ahí está. Estos son los mecánicos que ganan más de 6.000. ¿Tá? Y los choferes que ganan menos de 6.000. Entonces, choferes que ganan menos de 6.000.
¿no? Estos son los choferes que ganan menos de 6.000, que es uno solo. ¿Tá? Entonces me dice, se buscan las parejas de mecánico con un chofer donde los mecánicos ganen más de 6.000 y los choferes menos de 6.000. Que ganen menos de 6.000 tengo solo un chofer. Mientras que tengo en realidad son 3 mecánicos, porque uno de nuestros mecánicos, que es femenino, trabaja en 2 empresas. Entonces me aparece 2 veces porque trabaja en 2 empresas. ¿Tá? Entonces, bueno, yo puedo hacer las combinaciones, ¿no? O sea, lo que hago es, para los mecánicos y para los choferes, voy a buscar de hacer el join de aquellos donde mecánico punto código de empresa es igual a chofer punto código de empresa chofer. ¿Tá? Lo que estoy haciendo acá es haciendo el join entre los mecánicos que ganan más de 6.000 y los choferes que ganan menos de 6.000 y que trabajen en la misma empresa. Y esto me da 2 mecánicos. Me da A. López y J. Pérez. ¿Tá? Combinados con Ferreira. Ferreira es el chofer que gana menos de 6.000. ¿Tá? Y de esto yo quiero saber el nombre de la empresa, ¿no? Entonces, lo que podríamos hacer es hacer el join de esto, o sea, lo pongo todo entre paréntesis, y le vamos a hacer el join con empresa, pero con la condición de que, vamos a poner empresa entre paréntesis, con la condición de que el mecánico punto código de empresa sea igual a empresa punto código de empresa. ¿Tá? Entonces esto me va a dar los mecánicos con el chofer, el único chofer que gana menos de 6.000, ¿no? Y junto con el nombre de la empresa en la que coinciden, ¿no? O sea, me va a dar el mecánico, los mecánicos, 2 mecánicos, con el mismo chofer, que es el único que hay, y todos los datos de la empresa, que la empresa en la que coinciden es en la empresa cuadro. ¿Tá? Y arriba de esto vamos a hacer la proyección. Vamos a quedarnos solamente con el nombre mecánico, el nombre del chofer, ¿no? Nombre mecánico, nombre chofer, cerramos el paréntesis acá, sacamos todo esto que ya nos sobra, ¿no? Y acá tenemos el nombre mecánico, el nombre chofer y la empresa en la que coinciden. ¿Sí? ¿Se entendió el razonamiento que lo fuimos haciendo por partes? ¿No? Como una forma de razonar este tipo de consultas. Sí, se entendió, sí. ¿No? Tienen que ir a entender las partes, decir, bueno, cómo selecciono una cosa, cómo selecciono otra, dónde pego, por ejemplo, los mecánicos con los choferes, bueno, pego los mecánicos con los choferes. Cuestionarse si conviene hacer una proyección antes, porque depende de las consultas, capaz que ahí me quedan atributos que me molestan y capaz que tengo que hacer una proyección para que esos atributos no molesten en otras operaciones que voy a hacer después, ¿no? Pero justo en este caso no había porque digamos, los atributos son todos diferentes y además yo estoy poniendo explícitamente los joins, estoy poniendo explícitamente qué joins uso, ¿no? Y entonces en este caso puedo hacer la proyección al final y ya está, ¿no? Pero podría haber casos en los cuales preciso hacer una proyección en el medio para quitar atributos. Un momento, por favor.
moverse el árbol alrededor. Bueno, disculpen un instante. Entonces, de esa forma nosotros podemos pensar, razonar un poco las consultas, ¿no? O sea, eso, sepárenlo por parte, traten de entender qué pedazos precisamos, cómo lo podemos hacer en orden, etcétera, ¿no? Como ejercicio, ahí tenemos pero en realidad la solución está acá abajo, pero traten de pensarlo, obtener el nombre de todos los choferes que trabajan en la misma empresa donde trabajan los choferes, que a su vez son mecánicos y que ganan menos de 6.000. ¿Ah? Ese traten de hacerlo ustedes. Igual tenemos unos prácticos para hacer. ¿Qué más nos queda? Nos quedan unas pocas hojas antes de ponernos a hacer las transparencias. Bueno. Manejo de nulos. Bueno, nosotros vimos que para algunos casos nos sirve definir nulos en ciertos atributos, ¿tá? Pero realmente hay toda una discusión sobre el tema de los nulos en modelo relacional. Hay gente teórica, ¿no?, que dicen que no, que los nulos que hay que evitarlos totalmente. Que si tenemos un atributo que es nulo, lo que hay que hacer es manejarlo de una forma parecida como manejamos los multivalorados, ¿no?, que estén en una tabla aparte, de forma de que si el valor es nulo, en realidad que ni aparezca. Entonces, de esa forma no tenemos nunca valores nulos. ¿Por qué? ¿Por qué la definición esa? Porque los valores nulos, el nulo no es un valor, en realidad es un símbolo que representa la falta de valor. Y esa falta de valor no se puede comparar ni con números, ni con texto, ni con nada, porque es otra cosa completamente diferente. Entonces, cuando hacemos joins, cuando nosotros estamos juntando tablas, y justo coincide que estamos juntando las tablas por un atributo, hay un poco de ambigüedad de qué hacemos con ese atributo, cómo lo manejamos, ¿no? Y hay largas discusiones en la bibliografía al respecto, ¿no? En general, lo que nosotros vamos a tratar de hacer es minimizar los nulos, de que se use estrictamente los nulos más mínimamente necesarios, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que les recomiendo es que vean un poco la bibliografía. Acá les llevo el link al libro, ¿no? O sea, a ver si vamos a ver, entro en Biblos. Acá, timbo. Acá estoy en el libro, entonces ahora sí puedo abrir este. Y este otro. Entonces acá, en alguna parte, hablan sobre el manejo, me parece que abrí 2 veces lo mismo. Sobre el manejo de nulos. Bueno, acá habla sobre el manejo de nulos, ¿no? Vean un poco el tema aquí en
en el libro. Esto sería la página 166 de la 5ª edición en español. ¿Tá? Bueno, la idea es que lo lean un poco. Vean que acá hay algunas de las operaciones que vimos, el de álgebra relacional, ¿no? Esta es la forma que hace el renombrado, el libro, el renombrado de atributos. En Relax nosotros podemos hacer este tipo de cosas. Podemos agarrar, vamos a hacer un ejemplo. Acá, vamos a hacer este. Vean que acá lo que estoy diciendo, mecánico, salario, máximo 6.000. Y entonces lo reemplazamos acá, por ejemplo, este, ¿no? Y este otro también agarramos este desde acá hasta acá. Chof, sal, men, 6.000, ¿no? O sea, en el libro, para representar la asignación de los resultados, usa la flechita, ¿no? Esta es la anotación que usa la bibliografía, ¿no? Hacemos el join y lo ponemos en un valor de resultado. Pero Relax, en vez de usar la flechita, usa el igual. ¿Tá? Entonces este nombre lo podemos agregar acá, ¿no? Vean que me hace un análisis sintáctico, ¿no? Y me marca cuando hay errores en las fórmulas. ¿Sí? Y acá, entonces, o sea, tenemos estas consultas que le cambiamos el nombre por esta consulta le cambiamos el nombre por las aplicamos acá, ¿no? Y podemos ejecutar la selección, bueno, mecas al máximo. ¿Por qué no te gusta? Puede ser que no le guste el paréntesis este. A ver ahí. Ahora sí, no le gustó el paréntesis. Entonces vean que renombramos las consultas. Esta consulta la ponemos con este nombre y la podemos reutilizar acá. Incluso la podríamos reutilizar varias veces. Por ejemplo, si hay una fórmula que yo tengo que repetir 2 o 3 veces en consultas grandes, eso puede ocurrir. Yo le puedo poner una asignación de estas y luego utilizar el nombre varias veces. Así no tengo que repetir la misma fórmula varias veces. ¿Sí? ¿Me siguen? Bueno, con esto lo que yo les decía es lean un poquito el capítulo sobre los temas de los nulos y los problemas con los nulos que andan por allí, ¿no? Que son en este capítulo. Y así los revisan un poco, ¿no? El tema de los nulos. Bueno. Vemos el caso de dirección, teléfono de los instructores, ¿no? Tengo instructores asignados y instructores. Aquí mi problema con este juego de datos era que eso, me dice, nombre de todos los cursos dictados por un instructor cuya oficina y número de teléfono son desconocidos, ¿no? O sea, una de las cosas que yo podía hacer era, por ejemplo, ver si el teléfono es nulo, ¿no? Y entonces lo puedo comparar. Relax permite eso, ¿no? Pero hay algunas bibliografías que te dicen, no, vos no podés comparar con null porque null es otra cosa, es algo incomparable desde el punto de vista teórico en algunos lados, ¿no? Pero Relax permite hacer cosas de este estilo, ¿no? Vamos a ver el juego este de datos.
y nosotros teníamos esta fórmula. Acá, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo instructores, ¿no? Los instructores son estos, ¿no? Y tienen una oficina y tienen un teléfono, ¿no? Y lo cambio a nombre instructor. Y después estoy viendo si están asignados, a qué curso están asignados. Digamos, a qué cátedra están y a qué curso están asignados, ¿no? Y le agrego el nombre de los cursos, ¿no? Aquí tenemos el nombre de los cursos. Entonces, con esta consulta, ¿no? Lo que estamos obteniendo son el nombre de todos los cursos dictados por un instructor cuya oficina y número de teléfono son desconocidos. ¿Qué es lo que sucede? Lo que nosotros estamos buscando es, yo voy a tener instructores, ¿no? Para los cuales están en la tabla de asignados, ¿no? Y tienen cursos asignados, pero no están en la tabla de instructores, que es donde están el número y el teléfono. O sea, en este caso yo no tengo nulos, ¿no? No hay nulos en este juego de datos. Aquí lo que hice es, si hay un instructor y no tiene teléfono, en la tabla esta de instructores, que solamente tiene el número de teléfono, o sea, dice el nombre del instructor, la oficina y el teléfono, nada más, ¿no? Pero yo puedo tener instructores que están asignados, o sea, que, por ejemplo, acá tengo Juan Pérez, Pedro Rodríguez, Josefina López, José García, Ana Domínguez, Alicia Álvarez, Pablo Fernández. Sin embargo, en la tabla, en la tabla de instructores, ¿no? Hay algunos de esos instructores que no están, solo están los que tienen oficina y número de teléfono, ¿no? Quizás estos son catedráticos y por eso tienen oficina y número de teléfono, y los otros son profesores comunes, ¿no? Y entonces no tienen oficina y número de teléfono interno dentro de la universidad, ¿sí? Entonces, en este caso lo que estoy haciendo es, tengo una tabla en la cual estoy haciendo un semi-join, porque estoy buscando los asignados que no están dentro de los instructores, ¿sí? Este join lo que me va a dar es los asignados que no están en la tabla de instructores. Y los ¿Cómo, vinculo profe? con los Eso, cursos. profe, ¿cómo lo hizo? Sí. El, Esta consulta que estamos haciendo acá es el right semi-join, ¿no? Este right semi-join me va a dar los datos de los asignados que no aparecen en la tabla de instructores. ahí va, claro. O sea, José García y Ana Domínguez, que dan arquitecturas y sistemas operativos, uno da el curso 1 y otro el curso 2, que les podemos dar, a ver, vamos a ver, dan arquitectura de computador y sistemas operativos, ¿no? Que son las materias viejas. Y son José García y Ana Domínguez, ¿no? Pero ellos no tienen oficina y teléfono, no están en la tabla de instructores, ¿no? En este caso tenemos un diseño que no tiene nulos, ¿no? Pero álgebra soporta nulos. Creo que tengo algún ejemplo por ahí, en algún lado. ¿Tá? Bueno, ese es un caso, digamos que hay una discusión teórica y podemos hacer nuestros diseños para que no tengan nulos, ¿no? La realidad es que tener nulos nos facilita algunas cosas. Hay cosas que son más fáciles de hacer si tenemos nulos, ¿no? O las podemos hacer más
más sencillas y más económicas cuando la implementamos en el mundo real. Una cosa es el modelo relacional teórico y otra cosa es la implementación práctica, ¿tá? Entonces, en los hechos lo que sucede es los lenguajes de programación de base de datos SQL manejan nulos y uno puede utilizar los nulos. Lo que siempre hay es una recomendación, es no abusen con los nulos, ¿no? Que se usen en una forma razonable. El problema es, yo tengo un atributo que es nulo. ¿Qué quiere decir? Que no tengo el dato porque no lo conseguí, o que el dato no es aplicable, o a veces pongo un nulo porque quiere decir que ese atributo ponga en una dirección, que como es casa, entonces no tiene apartamento, o cosas por el estilo, ¿no? Para alguien que no conoce el dominio de negocio le puede ser difícil darse cuenta qué quiere decir el nulo, ¿no? Y se puede confundir y puede hacer una consulta que le dé papas fritas, ¿no? Entonces hay que cuidar el uso de los nulos en general. No tenemos una... Vamos a ver los ejemplos. Acá tenemos un ejemplo, sí. Después la otra cosa que precisamos son operaciones para hacer cálculos, que sean, por ejemplo, la suma de... Yo hago un sistema de facturación, voy a tener la factura y voy a tener todos los ítems que compra la persona, ¿no? Me va a comprar un ventilador, una plancha, yo qué sé, una lámpara, ¿no? Y cada una de esas viene con su precio, pero yo le tengo que facturar la suma de todos esos precios. Entonces yo tengo que tener algún mecanismo para hacer la suma de todos los atributos que cumplen con alguna condición. Entonces tenemos las operaciones que llamamos operaciones de agregación, y donde, por ejemplo, tenemos la suma, el máximo, el mínimo, el promedio, entre otros, ¿no? La notación en el libro que se usa es esta, una F estilizada con la operación, y generalmente lo que hacemos es la proyección por el atributo que queremos evaluar de alguna consulta. Por ejemplo, yo quiero, en este caso estoy haciendo la suma de todos los salarios de todos los empleados, ¿tá? Entonces, cuando yo quiero hacer los cálculos, tenemos eso, dos soluciones. Una es utilizar un lenguaje de programación, algo por fuera del álgebra relacional, y en otros casos es poner algunas funciones dentro del álgebra relacional que nos permitan hacer este tipo de cálculos, ¿tá? Esta es la notación de la bibliografía, del libro. En cambio, esta es la notación que usa la herramienta de Relax, ¿tá? Lo que tiene es una función gamma que me calcula el máximo de la cantidad, ¿no? Y lo renombra a maxcant. Lo que hace esta operación es, me genera a partir de la consulta que tiene acá, entre paréntesis, va a tomar el atributo cantidad, ¿no? Y me va a calcular el mínimo, y el atributo cantidad, y me va a calcular el máximo, y los va a renombrar a mínimo cantidad y máximo cantidad. Y todo esto, lo que me va a devolver en Relax, me va a devolver una tabla que normalmente tiene una única tupla, ¿tá? Es solo una tupla, y que esa tupla yo le puedo hacer un join con el resto de las cosas para verificar algo. Por ejemplo, en este caso es obtener el código de los viveros que cultivan la mayor o menor cantidad de plantas del código 25, ¿tá? Acá lo podemos abrir en este caso, ¿no? Y tomamos la consulta, ¿no? Este es un ejercicio de un práctico, ¿tá? Y me calcula los viveros que tienen la mayor y menor cantidad de todos los viveros que yo tengo de una cierta planta de código 25. ¿Tá? Y tenemos las plantas, los códigos de viveros y los cultivos que tiene cada uno de los viveros, que vinculan un vivero a un cierto tipo de plantas y qué cantidad tiene. ¿Sí? Bueno, ¿qué más tenemos? Y con esto ya vimos todo, ¿no? O sea,
Ahora a lo que yo los dejo es a que hagan el práctico. ¿Tá? Estos son las tablas, acá van a juegos de datos que ya están preparados para los ejercicios 1, 2, 3, 4 y 5. Hay un ejercicio de cines y otro de heladerías. Y este es el juego de los mecánicos y los choferes. Acá hay un examen de febrero del 2020, ¿no? Y el ejemplo de los R y S para hacer las pruebas. ¿Tá? O sea, van allí y ya les abre el juego de datos con los cuales pueden trabajar. En la parte de los prácticos, entonces, tenemos el práctico de álgebra relacional, ¿no? Acá tienen los links también. Para estas cosas son los mismos links que están ahí. ¿Tá? Y tenemos estos ejercicios para hacer. ¿Tá? Este es uno de cines y no sé qué, que ya hay un juego de datos. Entonces la idea es hacer cada una de estas consultas. Obtener el nombre, el teléfono de todos los cines, obtener el nombre y la duración de todas las películas, ¿no? Acá hay un juego de tablas para hacer, ¿no? Hay un modelo entidad-relación, la definición de las tablas en modelo relacional, hay unos juegos de datos, pero ustedes pueden ir directamente con este, ¿no? Y van directamente al juego de los cines, ¿tá? Y pueden ver, por ejemplo, todos los cines que tiene nuestro juego de datos, ¿tá? Entonces este es un ejercicio de práctico, hay otro ejercicio más de práctico acá, que tiene el ejercicio 1, el ejercicio 2, el ejercicio 3. Vean que el ejercicio 2 es de las plantas y los viveros, y tienen que hacer todas estas consultas. ¿Ah? Vamos a hacer algunas en la próxima clase. ¿Ah? Pero vayan haciendo ustedes, elijan algunas, empiecen por el ejercicio 1. Por supuesto, todas van aumentando de complejidad, empiezan cosas más sencillitas y después las consultas más abajo son un poco más complicadas, ¿no? Y se van complicando más y más. ¿Tá? Pero tienen todo. Tienen uno de campeonatos de fútbol también, que está el juego de datos. Estos 5 ejercicios, todos tienen juegos de datos allí que los pueden usar para verificar sus consultas, ¿no? Puede ser que alguno no tenga algún dato para una consulta, eso me avisan y las corrijo para que... Pero en general creo que casi todos tienen los datos adecuados para que puedan comprobar todas las consultas que están ahí puestas en los ejercicios. Podría ser que alguno, me falte alguno, me avisan, así yo los corrijo. Bueno, ¿dudas, consultas que hayan tenido hasta acá? Quedaron mudos. Ah, pero esto es fácil de hacer. Jueguen un poco con la herramienta, traten de hacer las consultas, ¿no? Piénsenlas así como las estuvimos viendo, ¿no? Vamos a hacer algunas en la próxima clase, ¿no? Jueguen un poco con esto, ¿tá? Digamos, esta es la base, lo vamos a precisar para base de datos 2. En base de datos 2 vamos a trabajar bastante con los temas, los conceptos de álgebra relacional, porque vamos a analizar qué es lo que hace adentro un sistema de base de datos. Y de esto, o sea, de esto enseguida pasamos a cálculo relacional, que es otra forma de representar estas mismas consultas, pero con otro concepto, un concepto más... este es más de tipo como filtros. Yo tengo las relaciones y las filtro y obtengo otra relación y las voy concatenando de esa forma. Cálculo relacional es más del tipo lógico-matemático, ¿no? Y de conjuntos. Y enseguida sí ya pasamos a SQL, que es lo que nos va a preocupar más al final, ¿no? Y que tenemos que ver toda la parte de SQL, incluso cómo manejamos las restricciones no estructurales con triggers y algunas otras herramientas. Bueno, ¿consultas? ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Bueno, quedamos por esto. Nos vemos mañana, ¿no? Mañana nos vemos. Sí, mañana. Sí, mañana a las 2, a las 10. Chao, gracias. Bueno, hagan algún ejercicio ahí en línea. Chao. Nos vemos. Chao, chao. Chao, profe, Nos vemos. pase bien.
Chao, gracias. Chao.